Saludos a todos, mi nombre es Jenny Grajales, yo soy la líder de bilingüismo del SENA, Centro Agropecuario Regional de Risaralda. El día de hoy estamos con Oscar Arango. Él maneja la parte de uno de los objetivos de desarrollo regional en la Universidad Tecnológica de Pereira, y el día de hoy nos va a conceder una entrevista sobre el tema del paisaje cultural cafetero y todo lo que gira alrededor de este tema. Buenos días, don Oscar, ¿cómo está? Buen día, gracias. Don Oscar, tenemos la primera pregunta, que es ¿qué componentes conforman el paisaje cultural cafetero? Bueno, el paisaje cultural cafetero es una designación que habla de cómo la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura, nos inscribió en la lista de Patrimonio Mundial. En consecuencia, el país tiene la responsabilidad ante el mundo de preservar, de proteger, de mantener, de conservar bien todos los valores que hacen parte integrante de este paisaje. Por ejemplo, ¿qué componentes tenemos? El café, ¿cierto? Las tradiciones, las costumbres. ¿Qué otros elementos hacen parte de este paisaje cultural cafetero? Pues adicional a lo que acabas de mencionar, hay que incluir allí, naturalmente, todos los temas del patrimonio en sus diferentes expresiones. Quiero decir, el patrimonio arquitectónico, el patrimonio arqueológico, el patrimonio cultural, patrimonio histórico. Y adicionalmente también los temas relacionados con el turismo sostenible y con las relaciones entre la sociedad y el medio ambiente. Quiero decir, la forma como en el paisaje cultural cafetero preservamos y garantizamos la sostenibilidad ambiental del territorio. Y en su opinión, ¿estamos como país preservando el paisaje cultural cafetero y tomando las medidas necesarias para que sea un motor social, de desarrollo social y económico? Sí, estamos haciendo algunas tareas, no las suficientes, podemos y debemos hacer muchas cosas mejores. Justamente pensando en eso, en esa responsabilidad, a fines del año pasado y a comienzos de este año, el equipo técnico del paisaje cultural cafetero hizo unos talleres, unas reuniones orientadas a poner al día, a actualizar, a mejorar y a complementar algo que técnicamente denominamos el plan de manejo para la sostenibilidad del paisaje cultural cafetero. De tal manera que el SENA debe tener muy en cuenta que ya el plan de manejo está actualizado, tiene nuevos indicadores, tiene nuevas acciones, y allí obviamente los temas relacionados con educación, con formación, con investigación, con capacitación están a la orden del día. Ya está ese plan de manejo listo para el público, o sea, Está disponible. listo. Eh, Nosotros, digamos que hemos tenido de alguna manera abusos con el paisaje cultural cafetero, ¿sí? Que en su experiencia, ¿qué tipo de abusos hemos tenido con este paisaje cultural? Pues yo creo que se podrían mencionar dos que son relevantes. Yo no sé si denominarlos abusos, pero lo que sí se trata es de riesgos que hay que enfrentar de la mejor manera posible para impedir que el paisaje se deteriore. Uno de ellos es el que hace referencia a la minería a cielo abierto, que denominamos. Es decir, grandes proyectos mineros en territorio del paisaje cultural cafetero que intentan desarrollarse, pero que hasta ahora, por fortuna, hemos logrado detener. Porque esa fue una de las preocupaciones mayores
de la UNESCO al momento de incluirnos en la lista de Patrimonio Mundial. La UNESCO nos dijo, el país Colombia, ¿cómo va a garantizar que en el territorio del paisaje cultural cafetero no se presenten proyectos de minería a cielo abierto que desnaturalicen la esencia misma del paisaje cultural cafetero? Ese es uno. Y el otro es que con el correr del tiempo, pues naturalmente el uso del suelo, que en un momento dado es prioritariamente cafetero, puede empezar a transformarse en uso del suelo no cafetero en las zonas rurales o en las zonas suburbanas de los 51 municipios que integran el territorio del paisaje. Bueno, en cuanto a esta parte del café, sabemos que ahora uno de los países que está exportando más café es Brasil, más que Colombia. ¿Sabe usted por qué razón está sucediendo esta competencia internacional de la exportación del café? Bueno, pero deberíamos decir que no es un asunto nuevo, esto es muy viejo. Nunca Colombia ha exportado más café que Brasil. Es más, Brasil exporta 50 millones de sacos y nosotros a lo sumo hemos exportado 13 o cuando nos ha ido bien 14 millones, pero esa competencia no, por sí misma no es mala. Aquí lo que importa es saber si con la producción cafetera el país está ayudando a satisfacer las necesidades y la calidad de vida de la población productora. Y hay cosas en las cuales Colombia maneja internamente algunas variables de la producción y la comercialización del café, y hay otras en las que no. Cuando el café se trabaja solamente como un commodity para venderlo sin valor agregado en el exterior, no nos va bien, porque empezamos a depender de la Bolsa Internacional del Café. Y allí hay unos ciclos de subidas y bajadas, pero más de bajadas que de subidas, de precios internacionales del café, que hacen que nuestros productores vivan con ingresos muy precarios. Pero el paisaje cultural cafetero, que es lo que nos interesa en esta entrevista, el paisaje cultural cafetero no tiene la gobernabilidad sobre la política macroeconómica que genera la posibilidad de alterar la forma como nosotros negociamos el café. Adentro, en el paisaje cultural cafetero y en el plan de manejo, lo que hemos dicho es que vamos a intentar de aquí en adelante fortalecer el área de la cadena de cafés especiales del paisaje cultural cafetero. Y entonces nos interesan los cafés de origen, los cafés diferenciados, nos interesan los cafés que son capaces de venderse de una forma directa con los compradores nacionales o internacionales. Nos interesa que el consumo interno de buenos cafés producidos en el paisaje cultural cafetero cada día esté creciendo más. Y nos interesa, por supuesto, ayudar a trabajar en el fortalecimiento de la nueva asociatividad. Entonces tenemos ya una buena cantidad de asociaciones de productores de cafés especiales y tenemos una red de tiendas donde se vende y se consume buen café, tiendas de cafés especiales. En su opinión, ¿usted cree que si se ve afectada la producción de café, esto representaría algún riesgo para el paisaje cultural cafetero? Sí, el riesgo está identificado desde el momento mismo en el que hace 12 o 14 años empezamos a trabajar en la perspectiva de hacerle a la UNESCO una propuesta de incluirnos en la lista de Patrimonio Mundial. Es decir, el riesgo es el riesgo general que tiene la economía cafetera de conjunto. Solo que aquí nosotros quisiéramos tener un valor agregado para la economía cafetera derivado de que estamos produciendo café en el territorio del paisaje cultural cafetero y por consiguiente tenemos ya
la posibilidad de hacer una diferenciación de nuestro café a nivel internacional y a nivel nacional. Es decir, que tenemos ya en principio una marca de café que puede ser utilizada por todos los productores cafeteros, pero adicional a esa marca genérica de café del paisaje cultural cafetero, también quisiéramos tener marcas de las diferentes organizaciones o asociaciones que sean capaces de vender directamente su café. Y en su opinión, ¿qué estrategias o planes podríamos nosotros implementar para que el paisaje cultural cafetero no se viera en riesgo en el futuro? Pues amenazas, digamos, también, como lo hablábamos ahorita, en caso de la minería o en caso de que baje la productividad del café o en caso pues de que suceda cualquier otro inconveniente. Esa es justamente la esencia del plan de manejo que se complementó, como acabo de comentar, que se mejoró, y allí el capítulo de conseguir una caficultura joven, productiva y rentable, que es el primer valor que indica el paisaje cultural cafetero, el primer valor a proteger, pues naturalmente es el componente de mayor importancia que tiene ese nuevo plan de manejo. Y en ese valor ustedes pueden encontrar, cuando tengan oportunidad de leer con calma la información específica del nuevo plan de manejo, pueden encontrar no solamente el valor, sino la estrategia, los objetivos, las acciones y además los indicadores para que se evalúe periódicamente, quizás cada año, cómo vamos mejorando o no en la atención de este determinado valor. En la zona del paisaje cultural, ¿habría algún otro producto que tenga futuro, mucho más que el café o a par con el café? Pues siempre hay competencia entre el café y otros productos que periódicamente aparecen. Digamos que en este momento, para citar alguno que está muy en boga, es el aguacate Hass. Pero no creo yo que vaya a atentar gravemente contra la producción cafetera, porque no es tan fácil como la gente cree cambiar un producto de tanta tradición, de tanto impacto y de tanto conocimiento como es el tema del café, por otro que tiene de por medio miles de familias. Entonces no estamos hablando de que un señor dueño de 10.000 hectáreas decide cambiar un producto, ¿no? Aquí estamos hablando de una cultura, y por consiguiente estos cambios de producto o de cultivo no son tan fáciles de realizar. Bueno, hay una pregunta más de opinión aquí. Sabemos, hay varios inmigrantes del país de Venezuela que ahora están trabajando la parte de la recolección del café. ¿Usted opina que esto impacta positiva o negativamente en la producción de café, en la economía del café? ¿Qué opina sobre eso? Para empezar, debo decir que nosotros hemos hecho desde la universidad unas investigaciones específicas sobre lo que se denomina técnicamente la prospectiva laboral en la economía cafetera. Y allí hemos identificado con claridad las relaciones entre oferta y demanda laboral. Y es claro que la economía cafetera en todo el país tiene unos picos de demanda de asalariados, que son los picos de cosecha del café. No solamente en el paisaje cultural cafetero, en todo Colombia hay dificultades cuando se trata del momento de la recolección del café, porque ya no hay tanta población dispuesta a ir a recoger café. De ahí sale una demanda muy importante para la planificación del desarrollo regional y nacional en la zona rural, que es cómo garantizamos que efectivamente las personas que trabajan como asalariados en la economía cafetera
tengan una remuneración atractiva, tengan una remuneración estable, tengan prestaciones, etc. Y esa tensión entre los derechos de los trabajadores asalariados y los precarios ingresos de una población que es con muy bajos ingresos también, entonces hace que la cosa no sea tan fácil de resolver. Adicionalmente, es muy importante saber que en Colombia y en particular aquí en el territorio del paisaje cultural cafetero, la producción se desarrolla sobre la base y el fundamento de algo que se denomina la economía familiar. Quiero decir que en gran medida las pequeñas unidades productivas de la zona cafetera se desarrollan y se han hecho sostenibles es porque no han tenido que pagar trabajo asalariado. Es decir, trabaja el esposo, la esposa, los hijos, los sobrinos, etc. Y la familia como tal se ocupa de la finca. Solo excepcionalmente consiguen trabajo asalariado porque es la única forma mediante la cual ellos son capaces de hacer sostenible la producción de ese café en esa finca. El caso de la población de inmigrantes venezolanos, pues yo no tengo mucha información, no creo que sean muchos los que estén circulando buscando trabajo, y si lo están buscando no creo que lo vayan a conseguir tan fácilmente, salvo en épocas de cosecha. Y en épocas de cosecha, pues sí supimos, por ejemplo, que en la zona de los Santanderes, que es fronteriza con Venezuela, sí hubo recolectores venezolanos. Teniendo la precaución de señalar que no es una buena idea hablar de la recolección del trabajo por recolectores venezolanos para pagarles menos de lo que les pagarían a los trabajadores colombianos. Yo creo que en eso la equidad y los derechos de los trabajadores hay que respetarlos. Bueno, y por último, ¿cómo se encuentra el estado del turismo en la zona del PCC? Aquí, al igual que en la economía cafetera, vamos avanzando de manera muy diversa. Para empezar, debo decirles, y el SENA debe tener una muy buena información al respecto, pues todo el área de turismo del SENA, porque ellos han ayudado a construir este tipo de documentos. Nosotros tenemos un plan de manejo para la sostenibilidad del turismo en el paisaje cultural cafetero. Tenemos identificadas unas rutas y productos turísticos en el territorio del paisaje cultural cafetero. Y claro, aquí hay tensiones también en las cuales a veces no resulta claro qué clase de oferta turística es la que tenemos que entregarle a quienes vienen del exterior o de otras partes de Colombia. Hay casos ya muy emblemáticos de municipios en donde va quedando claro cada vez más que la carga de turismo no se compadece con la posibilidad real de un municipio de atender esa demanda. Entonces, esto que técnicamente llamamos la capacidad de carga de cada municipio, para citar un caso, el de Salento, en el Quindío, ya tú sabes que llegan momentos en los cuales ya, ya está sobrecargado todo. Por donde uno mire, hay una dificultad. Pero ese es un tema. El otro tema es de conjunto cómo garantizamos que todas las bondades que pueda llegar a tener el turismo, el buen turismo, el turismo sostenible, el turismo que no es depredador de la naturaleza, el turismo que no viene a hacer explotación sexual de niños o de niñas, etcétera, el turismo responsable, cómo lo protegemos, cómo lo cuidamos y cómo le ofrecemos las mejores posibilidades para que la gente esté muy contenta y se vaya muy feliz y vuelvan y nos ayuden a divulgar el territorio del paisaje cultural cafetero como un buen destino de turismo. Entonces ahí hay muchísimas cosas para hacer. Por eso nuestra universidad
tiene hoy en día un programa profesional que se llama el programa de turismo sostenible. Ese programa de turismo sostenible complementa bien la oferta académica que en algún momento o desde hace ya una buena cantidad de años viene teniendo el SENA de los técnicos en turismo. Muchos de los técnicos en turismo que ha formado el SENA hoy hacen parte de nuestro grupo de estudiantes o incluso de egresados del programa de turismo sostenible, pero ya no como técnicos, sino como tecnólogos o como profesionales. Doctor Óscar Arango, le agradezco grandemente que nos haya concedido esta entrevista para el equipo Previos del Centro Agropecuario Regional Risaralda. Muchísimas gracias. Bueno, un buen día.